Seguimos en la mesa de este viernes 1 de febrero del año 2019. Estamos con Juan Grompone, con Gonzalo Pérez del Castillo, y como invitados nos acompañan Alejandro Aval y Armando Sartorotti. Me perdonarán que yo, antes de retirarme de sala, arroje al rostro de los autores de este atentado el nombre de su más radical e irreconciliable enemigo, que será, no tengan la más mínima duda, el vengador de la República. ¡Viva el Partido Nacional! El lunes pasado se cumplieron 100 años del nacimiento de Wilson Ferreira Aldunate. Con ese motivo, la Cámara de Diputados organizó un homenaje al que asistieron, entre otros, la vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky, el jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, y el expresidente José Mujica. Mujica dijo: los muertos ilustres no tienen divisa. El presidente de la Cámara, Jorge Gandini, del Partido Nacional, presentó el volumen 2 de la obra La lucha por la libertad, un compilado de escritos de Ferreira Aldunate recogidos por una delegación de dirigentes blancos como Enrique Beltrán y Alem Berbás, entre otros. Esta publicación en papel es además la primera obra editada por el Parlamento en formato digital, disponible en la web del Poder Legislativo con acceso público y gratuito. De esta forma se pone en marcha una serie de homenajes, mesas redondas, promoción justamente de libros y otros trabajos que van a caracterizar los 12 meses que se inician, el año durante el cual va a estar recordándose, evaluándose y proyectándose la figura y el legado de Ferreira Aldunate. Por supuesto, entonces va a haber otras ocasiones para hablar de Wilson, pero ustedes, desde acá, en esta semana tan particular, ¿por dónde lo toman? ¿Alejandro? Bueno, no, pero yo, por la parte... no puedo evitar la parte personal, mínimamente le voy a decir, porque hay tres cosas, tengo historias 50, pero hay tres cosas que me marcan. Una, que ustedes saben que yo soy, docente de Derecho Procesal, ¿no, verdad? Hace ya 50 años casi. Y tengo los libros de Wilson de cuando él estudiaba Derecho Procesal. Los tengo en el escritorio y además los uso. Estudió abogacía, pero no se recibió. Pero sí salvó procesal. Y los estudiaba en esos libros que tengo. La segunda cosa es que cuando fue preso, acá en el año 84, había que salir a defenderlo ante la justicia militar. Yo había participado en varias defensas ante la justicia militar de distintas personas, y no solo blancos, eran blancos, alguna gente que notorios militantes frentistas, alguno que es senador ahora, y en los viejos que asumieron esa defensa fueron Rodolfo Canaval, que todos saben quién es, el Chelsea Vidart, Uruguay Turné, y yo era el peón porque era muchísimo más chico que ellos, pero trabajé como un condenado. Y el expediente se perdió, o por lo menos hasta ahora que yo sepa no apareció nunca más el expediente del juicio de Wilson. Yo tengo bastantes copias porque, entre otras cosas, yo era el que escribía los escritos al final, así que me guardaba una copia de las cosas, pero es todo lo que quedó de ese expediente. Pero lo más interesante es que salió libre en Wilson al día siguiente de las elecciones, lo cual demuestra, y el que la puso en libertad fue la Corte, la Corte de aquella época, lo cual demuestra lo comprometida que estaba la Corte con el régimen, porque si no, no hubiera salido libre al día siguiente de las elecciones. En fin, el asunto, y el tercer tema tiene que ver con esto que tengo acá, que es... entre las personas que defendía, entre la justicia militar estaba Julián Murguía. Julián Murguía, ustedes recuerdan quién era, ¿no, verdad? Y Martín... además de compositor musical, un formidable escritor y era ingeniero agrónomo además, y conocía a Wilson de toda la vida. Y Julián, fue preso, lo llevaron preso en un momento y allá salí a defenderlo.
con tanto éxito que es el único caso que tuve, que al final lo absolvieron, la justicia militar. Entonces, no era fácil tener un fallo de ese tipo. Uno se ríe, pero mirá de cuánto sufrimiento estamos hablando, ¿no? Pero bueno, y entonces Julián me regaló esto, que es una carta que, bueno, ustedes lo ven, los oyentes obviamente no lo ven, pero es una carta de Wilson. Desde Fraile Muerto, mentira, la escribió desde la cárcel. El cuartel entró en Trinidad y bueno, Babina, Silvia, la hija de Wilson, solía ser la que sacaba papeles ahí de la cárcel, y lo escribió para que lo publicara en La Democracia y se lo dirigió a Julián. Y es Julián Murguía dirigía La Democracia en ese momento. No dirigía. Perdón, ahí está, escribía la contratapa. Sumarán era el que la dirigía, ahí está, Alberto. Y entonces me regaló esto no la voy a leer toda porque si no sacaría todo el espacio, tiene los compañeros para hablar, pero empieza así, con ese tono tan fantástico de Wilson. Fraile Muerto, mentira, el Estado de Trinidad, ¿no? 28 de agosto de 1984. Señor ingeniero Julián Murguía, apreciado señor, me tomo la libertad de escribirle para expresarle mi admiración por sus notas semanales en la contratapa de La Democracia. En ellas muestra usted un incomparable dominio, bla, bla, bla. Bueno, y sigue, y dice, bueno, perdóneme señor ingeniero, porque cuando quiero acordar me olvido del tema y salgo con otra cosa, como quien habla en el boliche que no tengo costumbre de escribir. Así que vuelvo a la picada. Lo que quería decirles es que he estado pensando en gente de Melo, bueno, y ahí viene toda una explicación muy interesante, porque le estaban echando en cara al Partido Nacional de que estaba beneficiado con Wilson preso y que eso atraía votos. Entonces, él escribió toda una carta y salió con el cuento de dos fulanos de Melo y bla, bla, bla. Y terminaba diciendo, bueno, seguramente los candidatos del Partido Colorado y de la Unión Cívica se van a hacer meter presos para poder estar en igualdad de condiciones que nosotros. Bueno, y termina diciendo, por las dudas, por favor, no le vaya a contar a nadie lo que le digo, que en una de esas no se les ocurre, porque él decía, van a agarrarse a trompadas con alguien para que los metan presos. Pero no tengo muchas esperanzas, porque esto de los Zapone, que eran los fulanos de Melo, mucha gente de Melo lo recuerda. Sin más, reciba el respetuoso homenaje de Ergasto Lopí. Ergasto es el que se encuentra entre rejas, ¿no? ¿Verdad? Claro. Y la publicó Julián, la publicó Sumarán en La Democracia, está publicada, y bueno, este es el original, que lo tengo guardado. Y que te voy a pedir para publicar, porque estaría muy interesante que el público, la audiencia pudiera leer esa carta manuscrita, ese texto manuscrito. Qué bien que escribía, además, la escritura, ¿no? ¿Verdad? Una prolijidad absoluta. Julio no era así, la letra maravillosa. Sí, parece una maestra de escuela. No hay tachaduras, o mejor dicho, hay muy pocas, apenas algunas tachaduras. Las anotaciones que tiene Wilson en los libros son con esa letra. Bueno, queda la promesa, después la reproducimos y la publicamos en nuestro sitio web. Gonzalo quedó de lo más conmovido. Pero ¿quién sigue? A ver, el fotógrafo Armando Sartorotti. Bueno, y puedo hablar como fotógrafo incluso. Eso, te iba a pedir eso. Porque recuerdo cuando volvió Wilson, yo ya estaba trabajando como fotógrafo, ya tenía trabajos profesionales publicados, sobre todo los medios alternativos que habían surgido, los cerraban, los clausuraban, abrían otros y así, y yo ya había trabajado en varios de ellos. El día que volvió Wilson, a pesar de que yo parecía un japonés en ese momento, ahora son chinos, pero parecía un japonés, estaba todo el día con la cámara, dormía con el equipo al lado de la cama, decidí, junto con mi hermano y otros amigos de izquierda, ir, a pesar de todas las prohibiciones, a pesar de que se hablaba de una asonada, a pesar de todos los miedos que la dictadura trató de inculcar en ese momento para evitar que la gente saliera a la calle, salimos y yo decidí salir sin cámara, ¿tá? Ir desde la concentración que hicimos. Aclarar que los celulares no dejaban. No existían. No existían. No había celulares y mucho menos celulares con cámara. Exacto. Y nos fuimos junto con decenas de miles de personas caminando por las calles de la Ciudad Vieja, desde el punto de concentración que se había dispuesto por alguna gente, que era en Avenida del Libertador, hasta el puerto,
Y fue una marea de gente. Yo me conmocioné. Por supuesto que a Wilson no lo vi bajar del barco nunca. Después lo vi bajar gracias a las fotos, a las famosas fotos de la gente que viajó con él y que le sacó desde arriba de la borda del barco. Cuando él ya estaba en planchada, rodeado de la gente de la prefectura naval. Y levantaba los brazos. Y levantaba, exactamente, la foto histórica. Pero fue realmente emocionante estar en ese lugar en donde no había una sola bandera partidaria, a pesar de que ya habían habido actividades de los grupos, de todos los grupos políticos con sus banderas. En ese lugar no había una sola bandera partidaria. Éramos los uruguayos esperando a Wilson en ese lugar, y lo recuerdo hoy y me sigue emocionando. Silencio. Sí, no, a mí es verdad que me emocionó también la mención a Julián Murguía, porque era amigo mío. Yo lo conocí en Roma porque él era director de OPIPA, también fue en una época, y entonces viajaba a la FAO. Y una vez estamos conversando sobre si él se iba o no del Uruguay, y él dijo que él nunca se iría. ¿En qué año? Eso fue el año, y debe haber sido 70, 71, y escribió un poema que se llama Yo quiero ser árbol, que lo tengo, manuscrito por él, lo puedo traer también si quieren, que es precioso, que es sobre que él quiere tener las raíces en su tierra natal. Martín Ardúa. No sé si lo conoces. ¿A Julián? No, el poema, digo, el poema ese de él, porque tú dijiste que era compositor y escritor, pero además era poeta. Lo que pasa es que con Julián hicimos 1000 cosas, bueno. Mi hermano Diego y yo también. Bueno, ahora hablando de Wilson, a mí me parece que el mérito que tiene Wilson, que ahora lo vuelvo a revalorizar, leyendo el libro que escribió nuestro ex contertulio Graciano Pascale, que es solamente escritos y declaraciones de Wilson, recopilaciones, ¿no? Uh-huh. Que es muy interesante, porque ahí lo que muestra la grandeza de este personaje, porque en aquella época en que tú eras o facho o bolche, hombre, porque la verdad es que te obligaban a una posición o a otra, este hombre supo mantener un equilibrio que cuando tú lo lees hoy día, entonces este hombre estaba diciendo la verdad. Primero que tenía al Uruguay en mente, es decir, él hablaba para el Uruguay, no hablaba para ninguna teoría traída de quién sabe dónde. Él hablaba para la realidad del Uruguay, cosa que le permitió, entre otras cosas, liderar el CIDE y cosas de los estudios más serios que se han hecho sobre la realidad uruguaya. Y lo decía además con una convicción, y tú sentís en los discursos de él, de que él era una persona que sencillamente creía que tú el Uruguay lo podías cambiar para mejorar. Y yo creo que esa convicción es algo que yo no encuentro en la mayoría de los líderes políticos de hoy día, que realmente piensan que los problemas que tenemos son problemas solucionables y que con voluntad política y con liderazgo estas cosas se pueden cambiar. Hay que tener la voluntad de hacerlo. Y hay que enfrentar intereses, por supuesto que sí, pero se puede hacer. Y yo creo que Wilson era una persona que transmitía esa convicción. Y para mí la figura de él, y ahora releyéndola, porque a Wilson no lo conocí personalmente, a mí me transmite esa convicción de que esto puede cambiar y puede mejorar, sin atarse a ninguna ideología para sentirse más protegido. Él tenía su propia propuesta. Juan había pedido en este tema quedar para el final. Sí, porque voy a ir por otro lado. Mis sentimientos respecto a Wilson son, como es usual, una mezcla de contrarios. Si por un lado lo considero un gran político, un caudillo de gran arraigo popular, un hombre con un gran sentido del humor, con una cantidad fenomenal de anécdotas que todos conocemos y disfrutamos. Y esto no puedo menos que honrar su memoria. Pero por otro lado están sus ideas. Y allí tengo la mayor de las discrepancias con Wilson. Wilson, desde el punto de vista conceptual, era un fisiócrata del siglo XVIII, igual que la mayoría de los integrantes del movimiento Un Solo Uruguay. Son los que creen que la única fuente de riqueza está en la tierra. Y esta ideología, que está muy difundida en nuestro país, es la causa principal de nuestro atraso. De modo que lo quiero dejar por aquí, el asunto. Creo que Wilson es responsable de esto.
Yo creo que es notable lo de Juan. Lo de Juan cuando tiene un bombazo para tirar, por ejemplo, hoy que pide hablar en el último lugar. Vieron que a veces tiene un paso muy corto, para ¿no? que no le contesten. Por eso la mayor riqueza. Juan trae apuntes, ¿no? Ya hemos hablado de eso, trae unos apuntes impresos a partir de su compu. Y entonces, cuando termina de decir los 3 o 4 ítems que había programado, coloca un tilde al lado como diciendo, terminé. Bueno, es delivery. Eso es lo que acabo de hacer ahora. Yo creo que la mayor riqueza del Uruguay está en la tierra. A la tierra se le puede aplicar mucha inteligencia, cosa que Juan niega. Eso en el siglo XVIII estaba muy bien, era aplaudido. Y pero sigue en el siglo siendo. XIX, XX, XXI, no. Creo que de todos podés modos aplicar mucha inteligencia. Estamos pensando, o sea, lo que plantea Juan está trayendo al día de hoy cosas que conceptos sobre el Uruguay de hace 50, 60, 70 años. Lo que Wilson Ferreira hizo en la CIDE, lo que tú mencionabas hace unos minutos, fue extraordinario. El Secretario Uruguayo de la Lana, la OPIPA, hay cosas que están hoy y que permanecen, que se consolidaron y que le hicieron muy bien al sector agropecuario como organizadores de ese sistema. Obviamente que si lo leemos a la luz actual, yo coincido con Juan, o sea, no falta valor agregado, falta valor agregado de la producción, pero estamos hablando de concepciones de país de hace 50, 60, Armando, 70 años. Cuando Wilson falleció, existían los teléfonos celulares, pero nadie acá entre nosotros sabía ni qué forma podía tener un teléfono celular. Pesaba 1,5 kilos. Internet era algo que lo sabían algunos militares y quizás algún ingeniero acá en la facultad y punto, nadie más. Estás pensando en un mundo muy distinto. Yo qué sé qué pensaría Wilson ahora o qué cosas apuntaría, ¿no? Yo creo que sería un hombre muy actual. Lo que importaba es la actitud. Lo que importaba era la actitud de Wilson. Wilson, como decía Gonzalo, pensaba en el país, pensaba en todos y pensaba en la gente. Pero además era un hombre de acción, no era simplemente un hombre de palabra. No era un pensador en el sentido tradicional de alguien de gabinete. Era totalmente diferente. Aparte de que era... No, tú no vas pequeño agregado. No, tú no puedes hablar de vuelta. Pero yo, por tiempo. Dale, levanta la mano y habla. No, yo quiero recordar se terminó, no era solo un telegramita, tiene más para decir. En la mitad del siglo XIX, nuestro país salió adelante por la fábrica de Fraiventos. Fábrica de vapor, que fue la primera que hizo carne enlatada en el planeta. Y eso estaba mostrando un nuevo camino. ¿Y la carne de dónde sale? ¿Y dónde sale la carne? El alambrado también es un coso interesante. Había valor agregado. Digo, recordemos que Wilson, en épocas en donde las interpelaciones son absolutamente fatuas y sin consecuencia de ningún tipo, tenemos ministros como Bonomi que han sido interpelados 7, 8 veces, sabiendo que si lo interpelan 8 veces más va a continuar en el cargo, ¿no? O sea, es absolutamente interpelante. Exactamente, no. Pensemos que Wilson tiró 3 ministros en su momento, que fue un hombre de unos discursos absolutamente lapidarios, que fue capaz desde un partido tradicional de ponerse de intermediador entre los derrotados del MLN y el ejército en ese momento, que ya empezaba a tomar riendas en la vida nacional, por haber derrotado justamente en ese momento, en el año 72, a los Tupamaros. ¿Quién en ese momento, desde un partido tradicional, era capaz de decir yo me voy a sentar con estos señores para encontrar la paz? Porque, como decía él, había una frase bastante famosa sobre los muertos, que los muertos... los muertos lo único que hacen es generar más muertos y hay que terminar con el círculo de violencia, y por ese motivo él iba y se sentaba. Yo quisiera saber cuántos hoy dentro del sistema político estarían dispuestos a tomar una decisión de ese tamaño por iniciativa propia, sin venir con un partido detrás. Para mí es una persona realmente admirable y lo valoro desde su tiempo, ¿no? Yendo un poco a lo que hablábamos hoy con Juan y
y en oposición un poco a lo que también planteaba Juan. Este mensaje vino antes de que hablara Juan. Pregunta, ¿son todas loas? No, ya quedó claro que todas loas no son. Evidentemente no. Juan se cargó de ir para otro lado. Pero no, pregunta, por ejemplo, y este es el famoso oyente, el Carboné, pregunta, ¿y el divismo del que se le acusa a Wilson era un Humphrey Bogart criollo? ¿Afectaba eso su nivel político? ¿Qué decís tú, Alejandro? Mira, no sé, yo soy alguien muy influido por su persona. Era un individuo absolutamente querible. Es más, yo la veo con una relativa frecuencia a Babina, a Silvia, la hija, y es tan parecida a él que me sigo emocionando cuando la veo porque me acuerdo de Wilson, ¿no? Es algo, y no me pasa a mí solo, ni mucho menos. O sea, somos centenares de personas de mi edad que nos sucede lo mismo. No sé si era divismo o no era divismo. Lo que sí te puedo asegurar que tenía un éxito formidable para hacerte comulgar con él y con lo que él quería, y para transmitirte cosas y hacerte vibrar y emocionarte, ¿no? Y no sé, ojalá... Su personalidad no era una impostura, era su personalidad. Ojalá la gente que pertenece a la generación de nuestros hijos y nuestros nietos pueda encontrar a alguien así, sentirse tan emocionado como nos sentimos nosotros y tan seguidores de una buena persona y de alguien inteligente, brillante. Era un poco irónico quizás cuando quería. Terriblemente ácido cuando quería. Bueno, sí, está bien, pero, sí, pero tenía una grandeza enorme, Wilson, tenía una grandeza fantástica. El tipo realmente era muy difícil no seguirlo, muy difícil no seguirlo si lo conocías. Tenía un carisma indiscutible. Era un líder. Sí, pero en el trato personal también, no solo era así para las multitudes. Es bastante particular que de todos modos su concepción, una persona que llegó a elaborar un proyecto de reforma agraria alabada por la izquierda, por ejemplo, en su momento, que no fue de las pocas cosas que no pudo llegar a concretar desde su ministerio, que hoy todos los sectores se consideren wilsonistas en cierta forma, cuando en realidad en sus propios proyectos están bastante lejos de los proyectos wilsonistas, ¿no? De algunas cosas, de otras no, pero bueno, no vamos a entrar en eso, ¿no? No nos da el tiempo, además, si no, Juan se va a poner a decir que no, o que sí. No, este es su primer abordaje, de todos modos, da para bastante más, obviamente. 100º aniversario del nacimiento de Wilson Ferreira Aldunate.